Compartiendo el Pan de Vida, un programa de estudios bíblicos diseñado para brindarle un mejor entendimiento de la palabra de Dios junto al hermano José Antonio Reyes. Bienvenidos a Compartiendo el Pan de Vida. En nuestro estudio expositivo de la palabra del Señor en el libro de los Hechos, vamos a estudiar hoy el capítulo número 13 y vamos a ver el primer viaje misionero. La iglesia va a salir del continente asiático y se dirigirá hacia otras partes de Asia, pero también llegará hasta la Europa, que es el mandato que el Señor le da al comienzo del libro de los Hechos, que vayan por todas las naciones a llevar el glorioso evangelio. Vamos a leer los versículos 1 hasta el 3 del capítulo 13 y vamos a ver aquí a Bernabé y Saulo comenzando el primer viaje misionero. Dice la Biblia así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esta parte del libro de los Hechos es muy importante. Encontramos a la iglesia de Antioquía, que va a ser ahora la base principal de la acción en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos. Antioquía era una ciudad muy importante. De hecho, era la tercera ciudad en importancia en el Imperio Romano. Después de Roma, la capital, y de Alejandría, venía la ciudad de Antioquía, que tenía más de 500,000 personas en sus alrededores y dentro de la ciudad. Era una ciudad muy cosmopolita, pues estaba entre, podríamos decir, el este y el oeste. En el oeste estaba Europa con todas sus ciudades urbanizadas. En el este estaban los desiertos de Siria y todas esas áreas del Medio Oriente. Así es que en aquella ciudad había gente de la China, de la India, gente del Medio Oriente, gente de Europa. Era una ciudad muy, muy cosmopolita, y es importante ver que Dios obra en una ciudad así para hacer una obra misionera, ya que la obra misionera iba a incluir muchas culturas. Dice la Biblia que allí en aquella iglesia habían unos hombres de Dios muy, pero muy preparados. Allí estaba Bernabé y estaba Saulo. Estaba también, dice la Biblia, uno llamado Níger, Simón. Este hombre es un hombre africano, es un hombre que es procedente del África. Dice que ahí estaba también Lucio de Cirene, también del norte de África. Y ahí estaba Herodes, dice Manahem, que era uno que había sido criado con Herodes Antipas. Y vemos que Herodes Antipas fue un hombre muy malo. Sin embargo, este Manahem, que es Manahem también, y hoy en día le dicen Menahem en Israel, estos hombres, era un hombre muy preparado y que se levantó junto con Herodes Antipas. Así es que Dios, en medio de un ayuno, en medio de un tiempo en que la iglesia está espiritualmente ministrándole a el Señor, dándole adoración, dándole gloria, dándole honra, el Espíritu Santo habla y dice que la iglesia envíe, separe a Bernabé y a Saulo para la obra que lo ha enviado. Y fíjese que menciona primero a Bernabé y después a Saulo. Así es que es muy importante ver que Bernabé todavía era el líder principal, ya que él estaba ayudando a Saulo a conocer más de las cosas del Señor. Y la iglesia, amigos y hermanos, escogió lo mejor que tenía para la obra misionera. A la obra misionera no se envía lo que sobra. A veces mucha gente que no sirven para muchas cosas, a veces la iglesia los quieren enviar al campo misionero. Sin embargo, el Espíritu Santo fue el que llamó
a Bernabé y a Saulo. Ahora el Espíritu Santo no los envía por su cuenta, Él los llama. Él le pide a la iglesia. Y vemos en el libro de los Hechos que Dios tiene mucho cuidado de la iglesia. En primer lugar, cuando llama a Saulo, que va a ser el apóstol de los gentiles, y Saulo dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Cristo le dice, vete allí a Damasco y allí se te va a decir lo que ha de hacer, que era donde estaba Ananías, un representante de la iglesia. Luego en la casa de Cornelio es igual, el ángel le dice, manda a buscar a Simón Pedro y él te dirá lo que te conviene hacer. Y luego encontramos que aquí, cuando el Espíritu Santo llama a los primeros misioneros, le pide a la iglesia que sea la iglesia la que los envíe. Entonces el último versículo dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia envía a sus primeros misioneros en este capítulo 13 del libro de los Hechos, y estos irán caminando con la palabra del Señor a tierras desconocidas, a culturas desconocidas. Pero qué lindo es que van aquellos hombres, dice que llevaron con ellos también a Marcos, que se lo habían traído desde Jerusalén, y Marcos era como un sirviente, y aquellos dos apóstoles emprendieron este primer gran viaje misionero. La segunda parte de nuestro estudio bíblico vamos a verla en los versos 4 al 12 y vamos a ver a Pablo y Bernabé llegando a la isla de Chipre. Dice así la palabra de Dios. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan Marcos de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Así es que ustedes recordarán que Bernabé era de la isla de Chipre, y el Espíritu Santo los va guiando y los dirige precisamente a esta primera isla. Ellos llegan a la parte este de la isla, que es Salamina. Y allí, como será la costumbre del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, va primero a la sinagoga, porque allí estaba la gente que conocían del Antiguo Testamento, conocían la palabra del Señor. Y entonces Pablo siempre decía que él era deudor al judío primeramente y después al gentil. Y recuerde que el llamado de Dios a Pablo fue para que le predicara a los hijos de Israel y también a los gentiles y a los reyes y a todo el mundo de entonces prácticamente conocido. Así es que Pablo, luego de predicar en la sinagoga de los judíos, dice la Biblia que Juan Marcos iba con ellos de ayudante. Aparentemente era el servidor, era la persona que le servía a los dos apóstoles. Ellos atraviesan toda la isla, caminando hasta que llegan a donde está el procónsul Sergio Paulo. Y allí se encuentran con un problema, y es que este Sergio Paulo, el procónsul, tenía un asistente que era un espiritista, era un mago, llamado Bar-Jesús, y este era como uno de sus consejeros. Los antiguos gobernantes casi siempre se rodeaban de magos, de espiritistas y de gente que le anunciaban el futuro, según ellos. Aún hoy en día muchos de los estadistas u hombres de gobierno a veces tienen estos tipos de hombres y lo consultan, y mujeres también. Pero vemos que aquel hombre se trató de oponer al mensaje del Señor, y entonces el verso 8 nos dice, pero le resistía Elima, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, lleno también del Espíritu Santo, puesto en él los ojos, le dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Así es que aquel hombre, su nombre quería decir Bar-Jesús, hijo de Jesús. Y él se trataba de llamar como si fuera hijo de Jesús, pero no era un hijo de Jesús. Pablo llamó hijo del diablo. Es duro, ¿verdad? Pero Pablo llamaba las cosas como eran.
era aquel apóstol que puso los ojos en él. Él trataba de que el procónsul no aceptara la fe cristiana porque él pensaba que posiblemente iba a perder su empleo. Pero Pablo dice que lo reprendió con las siguientes palabras: ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad, y entonces se lo llevaban de la mano. Así es que Pablo posiblemente recordó también cuando él una vez quedó ciego. Posiblemente recordó cuando Pedro tuvo que enfrentarse con otro mago, Simón el mago, en Samaria, y reprenderlo. Pero allí encontramos el poder de Dios enfrentándose con el poder de Satanás. Y gracias al Señor nosotros sabemos quién es el que gana, quién es el que tiene más poder. Aquel hombre quedó ciego. Y entonces Sergio Paulo, el procónsul, creyó en la fe cristiana, aceptó a Cristo cuando vio que el poder de Dios era más grande que el poder del enemigo, y aceptó aquel mensaje precioso que le trajeron los apóstoles. ¡Qué precioso! Pablo fue llamado, recuerde, para ser un predicador a el pueblo de Israel, como lo hizo en Salamina, en las sinagogas, a los reyes, como lo hace aquí con el lugar de Sergio Paulo, el procónsul, y a todas las demás gentiles. Así es que qué glorioso es ver cómo estos hombres van caminando llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios. Y hoy igualmente los misioneros del Señor tienen que ir a muchas naciones donde se encontrarán con hombres igual que Elimas, llenos del poder satánico, espiritistas, budistas, maometanos, gente con diferentes religiones que se opondrán al glorioso mensaje del Evangelio. Pero el amor de Cristo siempre ganará, y el Espíritu Santo, que es el que impulsa al predicador del Evangelio, tiene más poder que todos los poderes de las tinieblas juntos. Así es que la palabra de Dios nos enseña que en este primer viaje misionero se llega a Chipre, se atraviesa toda la isla, hay conversión, hay regocijo, y Bernabé y Saulo hacen la obra para la cual Dios les había encomendado por medio del Espíritu Santo de Dios. Siguiendo nuestro estudio positivo, vamos al verso 13 del capítulo 13 de Hechos, y vamos a ver a Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, que luego de Chipre ellos van a ir para esta ciudad que se encuentra en la parte de Asia Menor. Dice la Biblia así en el verso 13: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Así es que llegan a el Asia Menor y van a la ciudad de Antioquía de Pisidia. No la confunda con Antioquía de Siria. Esta es otra gran ciudad, y Pablo llega allí, y al igual que hizo como en Chipre, fue primero a la sinagoga de los judíos en Antioquía de Pisidia. Y como él era un rabí, no hay duda que usaba su ropa parecida a la de un rabí. Él se siente en la congregación, y ellos inmediatamente, la congregación de judíos, después de leer la escritura, invitan a Pablo y a Bernabé para que ellos, si tienen algunas palabras, les prediquen, les enseñen. Y vamos a ver muy interesante el sermón de Pablo en Antioquía de Pisidia. Dice: entonces Pablo, levantándose, hecho señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd.
El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de allá, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Así es que Pablo, vamos a ver cómo le predicaba a los judíos. Es muy interesante porque el resto de este capítulo 13 se dedica a ese sermón tremendo y enseñarnos las diferentes partes en que Pablo enfatizaba cuando le estaba predicando a una congregación judía. Y a veces un predicador, un misionero, tiene que saber el contexto de la gente a la cual él le predica. Tiene que informarse de la cultura de ese pueblo, de sus héroes, de sus ciudades y de sus antepasados y de la historia en general de esa nación a la cual él llega. Y Pablo, a aquellos judíos que sabían el Antiguo Testamento, les empieza hablando acerca de cuando Dios escogió a sus padres en la gracia. Dios escogió a Abraham cuando Abraham era un hombre gentil, lo escogió en Ur de los Caldeos, lo que es hoy Irak, y Dios le explica a el apóstol Pablo que su mensaje es para todos, y por eso encontramos que Pablo explica también a aquellos judíos: Dios escogió a vuestros padres por gracia, los seleccionó, los llevó a Egipto, y allí Él los levantó siendo un pueblo esclavo, porque el pueblo de Israel, el pueblo que va a ser la luz de las naciones, no tenía por qué sentirse orgulloso, como vamos a ver que ocurre a veces en la sinagoga, en los religiosos, igual los que llevaron a Cristo a la muerte, sino que por gracia Pablo va a enseñarle a los judíos que Dios escogió a aquellas gentes que eran los principales de su pueblo. Entonces Pablo le dice: Dios luego los libertó de 400 años de estar esclavos allí en Egipto. Dios los saca con mano poderosa. Y luego dice, después los soportó 40 años en el desierto. Y hay un libro en la Biblia que está lleno de murmuraciones, el libro de los Números, de aquel pueblo todo el tiempo quejándose de Dios. Y luego 10 años más les tomó para conquistar la tierra de Canaán. Y entonces Pablo continúa llevando a aquellos discípulos paso a paso, como Dios entonces, después de ellos partir de la tierra de Canaán, Dios le levanta a los jueces para que los ayuden allí. Después le levanta reyes, cuando ellos le piden reyes, el primer rey Saúl, luego a David. Entonces Cristo, desde David, los lleva hasta la persona de Jesucristo, mejor dicho, el apóstol Pablo, hablando de Cristo, que era lo que le iba a presentar. Pero Pablo a aquella congregación judía les da su historia de cómo vinieron y le enseña que fue por gracia que Dios salvó a sus padres, a sus patriarcas, y entonces le levantó a David, y de David iba a venir una simiente, y entonces Pablo le va a decir: de esta simiente de Jesucristo es que yo les voy a predicar a ustedes. Y esta simiente vino, y Juan el Bautista, el cual los discípulos sabían que era un gran profeta, habló de él. Y el Mesías vino, pero los dirigentes de Israel, en vez de aceptar a su Mesías, dice Pablo, le crucificaron, le llevaron a la cruz y no recibieron a aquel que vino a ellos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que el apóstol Pablo hace una introducción hermosísima de su sermón, de su mensaje que le ha de predicar a los judíos en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Y encontramos eso en estos versículos. Luego del apóstol Pablo hacer la introducción de su mensaje en la sinagoga de Pisidia, Antioquía de Pisidia, entonces hace un enfoque de su mensaje. Y en el verso 26, él le habla entonces directamente a aquellos judíos y le dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Así que Pablo entonces enfoca el mensaje
ya Él los trae Jesús en la introducción. Ahora dice, ese Jesús vino para ser salvador de ustedes, los judíos primeramente, pero a los dirigentes de Israel no lo conocieron, no comprendieron el mensaje de los profetas y le condenaron a muerte. Pero Pablo sigue diciendo que Dios entonces lo levantó de entre los muertos, la resurrección, y lo exaltó a la diestra de Dios el Padre. Así es que el apóstol Pablo enfoca el mensaje en una persona, y es en la persona del Señor Jesucristo. Es un mensaje cristocéntrico, es un mensaje que lleva como tema, podríamos decir, la muerte, la resurrección y la exaltación de Jesucristo. Y este será lo que llaman el querigma de la predicación de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Así es que Pablo ante aquella audiencia les habla que el Cristo había venido, pero que el pueblo de Israel, en general, sus gobernantes, porque un remanente, recuerde, los apóstoles fueron judíos, un remanente, Dios casi siempre trabaja por el remanente, sí reconocieron a su Salvador y lo aceptaron. Y Pablo dice, a este Jesús yo les presento a ustedes. Amigos y hermanos, y aquella congregación fue tocada en su corazón. Dice que ellos entonces, muchos aceptaron a Jesús en aquella congregación. El enfoque de Pablo fue hacia el Señor Jesucristo, y todo mensaje bíblico que se predica, como decía Spurgeon, no importa donde un predicador empiece a predicar, siempre debe terminar presentando a Jesucristo, su muerte en la cruz, su resurrección, porque así fue el mensaje del apóstol Pedro. Si usted estudia en Pentecostés, si usted estudia el mensaje de Pedro en el capítulo 2 de los Hechos, también presentó a Cristo, que había sido desechado por el pueblo de Israel, por los judíos dirigentes y por los religiosos dirigentes, pero Dios había levantado a aquel Jesús que ellos habían matado en la cruz, y ahora lo había hecho el Salvador, para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice que el siguiente día de reposo, mucha más gente se reunió. Aquella gente quiso no solamente escuchar el mensaje un solo día, sino que le dice a Pablo, vuelve otra vez y predícanos el mensaje de nuevo, porque queremos oír más de esta fe preciosa. Y entonces vino tanta multitud de gente a la sinagoga, al segundo mensaje de Pablo, el segundo sábado, en Antioquía de Pisidia. Entonces los judíos religiosos tuvieron envidia de él. Ellos nunca habían visto la sinagoga tan llena, pero recuerde que el Espíritu Santo estaba preparando el camino, y cuando Dios prepara un terreno para que se le predique la palabra, cuando llegan los mensajeros del Señor, ese terreno está preparado. Y la iglesia en Antioquía, no hay duda, oraba por aquella gente. Y entonces los judíos se mueven, dice la Biblia, y movieron a mucha gente del pueblo, especialmente a algunos que eran temerosos de Dios, porque en la sinagoga habían una gente que eran judíos, habían otros que eran prosélitos, que eran judíos gentiles, ¿verdad?, que se habían circuncidado, gentiles que se habían hecho judíos, y otros eran los temerosos de Dios, o sea, gente que creían en un solo Dios, no eran paganos, como era la mayoría de la gente en ese tiempo, politeístas, que creían en muchos dioses. Estos eran monoteístas, y eran temerosos del Dios de Israel, y venían a la sinagoga. Entonces los dirigentes judíos mueven a aquella parte de la multitud de la sinagoga, para que no escuchen el mensaje del apóstol Pablo. Y claro, como ellos tenían alguna influencia con ellos, dice la palabra del Señor que los movieron a que aquella gente entonces persiguiera al apóstol Pablo y se moviera en una manera rebelde. Así es que podemos ver que el apóstol Pablo hace aquel enfoque precioso en la persona de Jesucristo, que es el enfoque que tenemos que hacer todos. El mensaje misionero no iba a cambiar, iba a ser el mismo mensaje, que no cambia en toda la Biblia y que no debe cambiar en nuestros días. Todo verdadero predicador del Evangelio debe ser cristocéntrico, debe ser en la Biblia, basado en la Biblia. Pablo le hablaba de lo que habían dicho los apóstoles y de lo que habían dicho los profetas,
Y nosotros tenemos que hoy en día llevar el mensaje misionero en la misma forma. Y el mismo Cristo que cambió muchos corazones en Antioquía de Pisidia va a cambiar corazones donde quiera que lleguen los misioneros en los días de hoy. Amigo, Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ti. Lo sepultaron. Al tercer día resucitó. Luego estuvo 40 días con los discípulos. Y luego ascendió y está lleno de gloria. Y hoy, al igual que en Antioquía de Pisidia, si tú le aceptas como tu Salvador personal, el que murió en la cruz del Calvario por ti, serás salvo. Yo te invito a que lo hagas ahora mismo. Padre Celestial, yo te pido por esta vida que ahora mismo viene para recibir a Jesús como Señor y Salvador. Perdona sus pecados, obra en él el milagro del nuevo nacimiento, escribe su nombre en el libro de la vida y dale paz y gozo, que de hoy en adelante él camine en novedad de vida. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesucristo, el que es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Amén y amén.